quieren venir a su presencia a alabarle? Usted y yo, por ejemplo, recibimos el salario y nos vamos a un centro comercial y vemos algo que nos atrae, ¿verdad? Unos zapatos. Ay, las mujeres, ¿verdad? De repente se van a meter a los 10 y 15 y todo lo que compran, nada necesitan, pero lo llevan. Qué terrible, ¿verdad? Consumismo. Pero cuando usted y yo vemos, todo comienza con el pensamiento. Observamos algo que en algún momento nos agrada, pero pensamos tenerlo. Me gustaría comprar eso. Pero a veces nos frenamos, ¿verdad? No lo necesito. Pero aquel deseo se fue en nuestro pensamiento, Segundo, la tentación continúa con la imaginación. La imaginación es un don de Dios. Es un regalo. Usted es un ser creativo. Puede crear cosas maravillosas porque usted tiene el diseño de Dios. Pero también nos hace malas jugadas, porque de repente usted y yo, con eso que hemos visto y que nos anda en el pensamiento, nos preguntamos: ¿cómo viera eso si me pusiera esos zapatos? ¿Cómo me viera si anduviera esa blusa? ¿Cómo me viera si anduviera esto, si anduviera lo otro? Etcétera. La imaginación. Ya empezamos a imaginar qué sucediera, cómo nos sintiéramos si adquiriéramos lo que en el pensamiento tenemos. Va evolucionando. Tercero, cuando nosotros vemos la tentación, después de pensar y después de imaginar, en nuestra mente se va a construir un deseo. Ya que el anhelo de adquirir y tener en nuestras manos aquello que hemos tenido. Mire, por ejemplo, cuando usted y yo, hermanos, empezamos a observar cómo el diablo nos toca, una vez más le repito, no nos toca de manera inconsciente, o no, me sorprendió, ¿sí? De repente le llegan la noticia: mira, fíjate que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? No. Qué terrible, ¿verdad? ¿Y estás seguro que es mío? No. ¿Cómo comienza la tentación? Comienza con un pensamiento leve, no hace daño. Por eso el diablo muchas veces ocupa nuestra mente descuidada para poder colocar pensamientos que van a provocar imaginación y deseo. ¿Cómo conquista una mujer? ¿Cómo usted de repente está estallando con sus hijos? ¿Cómo de repente descuida a su esposo, descuida a su esposa? ¿Cómo de repente usted le tira el cuchillo a su esposo? Santo. ¿Cómo? De repente no se midió. No, lo pensamos. En nuestra mente andamos maquinando: es que cuando lo vea, es que cuando lo vea, es que cuando lo vea. Eso anda en nuestra mente. Ahí, cuando venimos a encontrar esa escena, solo reaccionamos porque ya se construyó una fortaleza. Pero cuando nosotros tenemos pensamiento, imaginación y deseo, note algo: un creyente tiene el poder para detenerse en cualquiera de esos puntos. Un creyente tiene el poder para detenerse en cualquiera de esos puntos. ¿Cuántos son creyentes de los que están acá? ¿Cuántos son creyentes de los que están acá? Usted y yo tenemos al Espíritu de Dios que nos da la fuerza para poder vencer. Pero note algo: que después que hay un pensamiento, después que hay una imaginación y después que hay un deseo, usted y yo entramos a una etapa de voluntad. Y nuestra voluntad nos va a invitar a preguntarnos: ¿qué decisión voy a tomar? ¿Lo compro? ¿Lo veo? ¿Continúo? ¿Lo visito? ¿La visito? ¿Le sigo hablando? ¿Sigo abriendo mi corazón? ¿Le sigo dando esperanza? ¿Sigo con esa gente? ¿Me retiro de esas personas? La voluntad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando usted y yo vemos eso, vamos a encontrar, iglesia amada, que en último lugar, cuando el pecado se ha concebido, vaya conmigo al verso 15 de Santiago 1. Fíjese bien el verso 15. Verso 14, perdón. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué dice, iglesia? Muerte. Cuando usted y yo en nuestra voluntad decidimos hacer lo que pensamos, imaginamos y deseamos, muchas veces entramos en una etapa de consentimiento. ¿Y el consentimiento qué es? El consentimiento es el principio de la cauterización de nuestra conciencia.
Cuando nosotros consentimos el pecado o consentimos aquella tentación, abrazamos frases como yo soy débil, yo en realidad quiero salir de aquí pero no puedo, es que el Señor conoce mis debilidades, y etcétera. Y nosotros estamos consintiendo o buscando la manera de darnos a nosotros mismos un engaño de que es razonable la razón de por qué estamos en esa condición. Cuando nosotros vemos esto, la tentación funciona así. Si usted conoce cómo funciona la tentación, le entenderemos a Pablo cuando él nos decía que en nuestra mente tengamos pensamientos que honren a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no es así, este lugar será el principio de nuestro desquebraje espiritual. ¿Cuántos quieren ser derrotados en la vida espiritual? Amén, Dios. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores en Cristo Jesús? Cuando hablamos de este tema, necesitamos en último lugar considerar algo. Si yo conozco cómo opera la tentación en mi vida, yo debo de construir un mecanismo de defensa. En primer lugar, yo necesito, hermano, para construir ese medio de defensa, tener humildad para lo siguiente. Yo debo de aprender a reconocer mis debilidades. ¿Cuántos reconocen sus debilidades? Y ojo con esto. Sabe que muchas veces hasta los que predican son tentados. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe que a veces nosotros los predicadores queremos predicar lo que a nosotros nos parezca? Lo que nosotros queremos. A veces predicamos lo que nos contaron. A veces predicamos lo que vimos. Pero de que Dios nos ha hablado para que prediquemos, nada. Somos tentados. ¿Sabe que cuando eso ocurre hasta para decir un amén podemos ser tentados? Porque le decimos más amén a lo que no viene de Dios que a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Cuando nosotros hablamos acerca de este medio de defensa, necesitamos en primer lugar reconocer nuestras debilidades. ¿Qué es lo que a usted le afecta? No culpe a otro, no culpemos a otro. Si usted y yo queremos reconocer y vencer en medio de esa situación, en primer lugar, yo debo de definir qué es mi debilidad. Y dejar de decir es que por aquella, no, todo comienza en mi mente, todo comenzó aquí. Yo estoy metido en el lugar que yo consentí estar. Nadie me obligó a estar ahí, a mí me gustó estar ahí. Y es más, hoy en el nombre del Señor le reto a que podamos salir de aquello en donde nos hemos quedado cómodos, pero que a Dios no le agrada. Nosotros queremos en medio de ese consentimiento estar creyendo que Dios va al frente de mi batalla cuando yo estoy perdiendo por esa situación. Y no tiene nada que ver que Dios no me proteja ni que está velando por mi bienestar. No, aquello que a mí me atrae, aquello que a mí me apasiona es lo que está destruyendo mi alrededor. En una ocasión yo le dije a alguien en medio de un problema matrimonial, miren, resuelvan lo que están pasando porque cuando esto explote no me vengan a pedir que ore por ustedes. ¿Por qué? Muchas veces nosotros provocamos el dolor. Dios, por favor, ayúdame. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A veces hay gente que tenemos reclamándole a Dios porque no responde. ¿Por qué? ¿Ya analizó en qué momento estamos? ¿En qué grado el enemigo ha metido esa tentación en nuestra vida? Se ha vuelto un deseo hoy al salir del culto, mañana al regresar al trabajo. Ya sabemos cómo vamos a abordar a esa persona. Ya sabemos el grupo con el que nos vamos a reunir. Ya construyó un mecanismo de defensa. Si usted sabe que es débil por las relaciones que tiene, hoy determine, Señor, mañana yo me voy a alejar de esas personas. Amén, iglesia. Señor, yo mañana voy a dejar de estar revisando esos correos, voy a dejar de revisar este celular, voy a eliminar estos contactos. Sabemos nosotros que el enemigo empezó acá, pero todavía no es pecado. Dice la Biblia que se constituye pecado cuando yo le doy rienda suelta a lo que pienso, a la concupiscencia. Y ese es el detalle. Segundo, para que usted y yo podamos construir un medio de defensa, necesitamos aprender a pensar siempre en el panorama de las consecuencias. ¿Cuántos saben de que cuando vamos más allá de nuestros límites, tenemos consecuencias, iglesia?
El diablo va a procurar de que usted jamás piense en que lo que está haciendo trae dolor. Ese es su objetivo, que usted sienta que todo lo que hace no hay problema. Después de repente se sorprende que la esposa ya no le quiere dar comida. Tiene un origen. Después usted se sorprende porque de repente los hijos ya no le hacen caso. De repente se sorprende porque alrededor suyo ya nadie le respeta. ¿Quiénes tenemos la culpa? Nosotros. El panorama de las consecuencias. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son las consecuencias hoy si yo hago lo que estoy pensando? Mañana, ¿cuáles son las consecuencias si yo hago lo que estoy pensando? ¿Cómo va a afectar a su familia, a mi familia? ¿Cómo va a afectar a mis amigos? ¿Cómo va a afectar a mis hijos? ¿Cómo va a resultar si hago aquello en lo que estoy siendo tentado? Cuando usted y yo vemos esto, necesitamos, aparte de preguntarnos cuáles son las consecuencias, tratar de identificar si existe otra manera de hacer las cosas. Le doy un ejemplo. Si usted teniendo lo que tiene sabe que lo tiene robándolo, ¿existirá otra manera de tener lo mismo? Sí, trabajando. Trabajando. Conocí a un muchacho hace unos días y me dijo, yo no quiero salir de aquí porque yo no estoy acostumbrado a vivir mal. Yo tampoco, le dije, enséñame. A veces muchas personas no salen de algunos lugares porque no piensan en las consecuencias. Cuando nosotros vemos, en último lugar, cómo construyo yo, iglesia, un medio de defensa, necesito aprender a depender del Espíritu de Dios. Si usted y yo nuestros días los llevamos a la dependencia del Espíritu Santo, Él sabrá cómo hacer. Iglesia amada, razonemos un poquito para concluir este tema. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que todo el dolor que usted y yo hoy tenemos es por falta de fundamentos? ¿Es por falta de coraje? ¿Es por falta de dominio propio? ¿Ya se dio cuenta todo lo que usted está perdiendo? El día de ayer reflexionábamos con un joven al cual estamos evangelizando y desarrollamos una pregunta. Pastor, me decía, ¿cómo es posible de que Dios le haya puesto a Adán un fruto y por ese bendito fruto Adán perdió todo lo que tenía? Qué interesante la pregunta. Porque pareciera de que lo que nos está derribando espiritualmente es minúsculo, pero no es así, por las pérdidas que está provocando. ¿Sabe qué es lo que el Señor ponía en mi corazón? Que es increíble que muchas veces, a pesar de todo lo que a nuestro alrededor tengamos de bendición de parte de Dios, elijamos lo que nos destruye. Eso es lo que hace más increíble la escena de Adán. Que Adán tenía todo de parte de Dios, incluyendo la perfección. ¿Y qué es lo que le vino a destruir todo lo bonito? Un fruto. Un fruto. Así es la tentación. Cuando llega a su vida, no es nada. No hay problema. Siga, siga. Cuando viene a despertar, se dará cuenta que todo lo que tenía bonito a su alrededor ya no existe. ¿Qué es la tentación? Un espejismo que le lleva más allá de los límites que Dios le ha establecido. La pregunta esta mañana sería, ¿usted y yo construiremos un mecanismo de defensa esta mañana? ¿O seguiremos esta semana diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que yo soy débil? ¿Hasta cuándo usted va a vencer? Estas semanas que han pasado, cerrando ya esto, hay muchos hermanos que me han dicho, pastor, qué bendición este sermón, porque en la semana, en medio de pleitos, conflictos, dificultades, esto y lo otro, mi esposo, mi esposa, mi hijo nos dice, pelee en la buena batalla, tenga dominio propio, pelee la buena batalla, tenga dominio propio, y nos frenamos y sentimos que tenemos equilibrio antes de hacer algo. Después de este sermón, pido al Espíritu de Dios para que no sean nuestros hijos, ni nuestros padres, ni los que están a nuestro alrededor, sino para que sea el Espíritu Santo el que nos esté diciendo, hijo, ponle un alto ya a eso. Hijo, detente. Y entonces veremos una mejor victoria. El camino del Señor no es difícil cuando usted y yo de corazón lo queremos caminar. Se disfruta porque el Señor nos ha ofrecido vida. Y créame que no se puede disfrutar más la muerte que la vida. Todo lo que tiene que ver con el deleite para la carne es pasajero.
A veces necesitamos ser arrastrados para entender el dolor. Si usted todavía no ha sido arrastrado, no pase por ahí. No pase por ahí. No cuente historias de dolor. Pero si usted ya pasó por ahí, mire, deje de chinear la tentación ya. Y de estar diciendo que usted es débil. Porque en realidad nosotros somos los irresponsables ante las tentaciones que tenemos. Amén, iglesia. La tentación, el Señor nos decía en 1 de Corintios, no les ha venido algo que sea más fuerte que su capacidad humana. Y Él es fiel, escuche bien esto, para darle la salida de esa tentación que usted tiene. El Señor es capaz de darle la victoria en eso que a nosotros nos atrae. Los hombres podríamos preguntar, ay pastor, o sea que ya no me tienen que gustar las mujeres. No, por eso tiene su esposa, por eso tiene su esposo. Las mujeres podrían decir, o sea que ya no tenemos que hablar con otras personas. No, sean sabias para hablar. Sean sabias para hablar. ¿Se da cuenta que esto es una cuestión de equilibrio, iglesia? Pelear esta buena batalla de la fe es con una sola intención. Cristo dijo, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo voy a preparar moradas. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el deseo de Dios. No que nos hundamos en la tentación. Y al final, solo Dios es el que nos puede dar la salida de lo que a nosotros nos atrae. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor esas palmas que Él se merece. Gloria a Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.